Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy receta dulce riquísima, preparo un arroz con leche. Ya he hecho varios en el canal, pero en esta ocasión muy especial porque es con chocolate. Una maravilla que te va a encantar. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Ingredientes, como siempre. Lo primero, evidentemente, arroz con leche. Necesitamos arroz tipo redondo. Cantidad para 4 raciones, 100 gramos. También azúcar común, la misma cantidad que de arroz, 100 gramos. Leche entera, 800 mililitros. Y voy a usar también nata o crema de leche. Mínimo de materia grasa, 35%. De esta, 200 gramos. Una rama de canela. También chocolate, 80 gramos. Nada más. Y por último, el secreto de Fuego Loco, una pizquita de sal fina. Muy fácil esta receta y cuando la hagas, ya me contarás, te va a encantar. Pongo los 800 mililitros en un caso al fuego medio y lo dejo aquí que vaya calentando. Añado la rama de canela y unos 5 minutos aproximadamente hasta el siguiente ingrediente. Mientras me pongo con los 80 gramos de chocolate negro. Puedes hacerlo con chocolate con leche si quieres, no hay problema ninguno. Lo primero que voy a hacer para que se funda bien mi chocolate es picarlo un poquito, así como estás viendo que estoy haciendo en la imagen. Una vez que lo tengo bien picadito, me lo llevo a un cuenco y le voy a poner la mitad de la nata. Aproximadamente, no tiene que ser exacto. De los 200 le ponen la mitad y lo meto al microondas. Un golpecito de 10-15 segundos, lo saco, lo remuevo, lo vuelvo a meter otros 10-15 segundos hasta tenerlo así como lo estás viendo aquí. Una vez que lo tengo así, le voy a dar para que acabe de fundirse con su propia temperatura. Tan fácil como darle una vueltita con la cuchara. Mientras que yo me quedo aquí, ¿eres nuevo en el canal? No te olvides de darle a suscribirte y a la campana para que YouTube te avise. Así no te perderás ningún vídeo que subo. Infinidad de recetas. 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, de todo tipo. Te agradezco de corazón y espero que te encanten. Pasaron 5 minutitos en mi leche y añado el arroz. Arroz redondo. Puedes usar bomba, sendra, J sendra. Puedes usar arbóreo. Algún arroz redondo que a ti te guste. Ahora lo voy a dejar aquí cocinando. El secreto del arroz con leche es que cocine despacito. Primero, a los 10 minutos lo vas a tener así. Prácticamente no pasó nada. Fuego medio. Conforme pasen los minutos, le vas a bajar un poquito el fuego para que no se pegue. A los 20 minutos, mira, ya cambió la pinta, ya comienza a inflarse un poquito nuestro arroz, a ponerse más denso. Esto es lo que queremos, fuego bajito, no te desesperes, no le subas el fuego. A los 30 minutos, mira, la capa de nata que va generando por arriba, evidentemente no se la saque, eso es la grasa, se la vamos a volver a meter para adentro y cada 10 minutos removemos. Aquí llevamos media hora ya. A los 40 minutos lo tenemos así. Ahora sí, ahora ya se ve que está bastante más denso. Mira, le voy a dar aquí una movidita. ¿Visto? Ya lo tenemos más como queremos. En 10 minutitos más lo vamos a tener listo para el siguiente paso. Le das bien despacito. Si ves que se agarra un poco, le bajas el fuego y a los 50 minutos los tengo así. Este es el punto clave ya. Ya lo tengo casi listo. Siguiente paso. Le voy a añadir el azúcar. Los 100 gramos de azúcar. Azúcar común. Para adentro mi azúcar. También el resto de nata o crema de leche. Acuérdate, materia grasa mínimo 35% para que nos quede un arroz bien cremoso. Y le sacamos la rama de canela para afuera. Ya soltó todo el sabor y la tenemos lista. ¿Qué nos falta? El chocolate. Aquí tengo mi chocolate que ya reposó un poquito después de haberse fundido con la nata. Le añado esa pizca de sal. Fíjate lo que le pongo, muy poquito. Esto va a potenciar el sabor del chocolate. Nadie se va a dar cuenta de que tiene sal, pero te van a decir que lo haga siempre. Acuérdate de lo que te digo, un arroz con leche riquísimo. Ya lo tengo para dentro también con mi arroz con leche. Y ahora lo vamos a cocinar muy poquito tiempo más. En cuestión de 5 minutitos lo va a tener. No suba el fuego, siempre fuego bajito. Le vamos a dar aquí una vueltecita y mira cómo se nos ha chocolatado nuestro arroz. Pues eso, en cuestión de 4 o 5 minutos tienes que tener tu arroz como este que tengo yo aquí. Esa capita para adentro, no la vayas a sacar. Y ya está. Si ves que está así como el mío,
muy líquido, ¿te parece? No lo dejes más tiempo. Déjalo así porque luego cuando enfríe va a cuajar. Si no, se te va a quedar demasiado cuajado. Un recipiente que aguante la temperatura y lo vamos a dejar aquí hasta que enfríe. Una vez que enfríe ya lo vamos a servir en los recipientes que usemos normalmente. Yo en este caso voy a usar estos de cristal, unos chatos que queda muy bien. Lo uso de esta manera porque así ves cómo queda el arroz con leche por el costado. Puedes usar el recipiente que a ti te guste. Los llenamos, te he dicho antes, dan para 4 raciones con estas cantidades. Y una vez que lo tienes así, ya solo queda dejarlo enfriar, meterlo al frigorífico y consumir cuando tú quieras. Tienes que tener un arroz así como este que estás viendo aquí. Mira qué cremosidad. Una auténtica maravilla. Y ahora sí, a probarlo. Delicia. Tu arroz con leche listo para disfrutar. Espero que te encante, lo disfrutes, lo compartas y me dejes en comentarios si es verdad o no, que es una auténtica maravilla. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.